Hola a todos, es un gusto saludarlos. Hoy hablaremos sobre el EBITDA e indicadores que nos sirven para analizar capacidad de pago y rentabilidad. Así que, bienvenidos. Bien, vamos a hablar del EBITDA y de algunos indicadores que son importantes a la hora de analizar el estado integral de resultados, en específico su rentabilidad. Ahora bien, recuerden que todo en finanzas se interrelaciona, no hay eventos independientes y esto es importante resaltarlo porque ayuda a entender algo que siempre he propendido por analizar y es la relación de causalidad entre el cambio de una cuenta y el cambio de otra. Cómo hay causa-efecto en diferentes cuentas y por eso digo que no hay evento independiente. Una compañía aumenta sus costos o reduce sus gastos y los efectos son diferentes en distintos niveles, bien sea en la rentabilidad, en la generación de efectivo, en la generación de recursos o como lo queramos llamar, y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora hablemos ya del EBITDA. El EBITDA nace a mediados o inicios de la década de los 80, nace porque un grupo de analistas financieros quieren explicar las utilidades de las compañías, pero encuentran que hay unas limitaciones y las limitaciones están sobre todo en el comportamiento de 4 cuentas que hace que se distorsione la comparación de las compañías. Esas 4 cuentas son la depreciación, la amortización, el gasto de intereses y el gasto de impuestos, la provisión de impuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen, mire, para poder comparar a las compañías es necesario hacer una comparación antes de que ocurran esas erogaciones. Porque como cada compañía, esto nace en Estados Unidos, vuelvo y lo digo, década de los 80, como cada compañía tiene su política de depreciación y su política de amortización, y adicionalmente no todas deprecian lo mismo ni amortizan lo mismo, no todas deben dinero, o sea, no todas tienen que pagar intereses, y no todas tienen la misma tasa de impuestos, pues no las puedo comparar por el margen neto, que es la utilidad neta sobre los ingresos operacionales o las ventas netas. Entonces, ¿cómo hago para compararlas? La respuesta es el EBITDA, que por sus letras, en inglés ese acrónimo es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Gracias por mi inglés. Entonces, son las ganancias antes de la depreciación, la amortización, el gasto de intereses y la provisión de impuestos. Es así que encontramos un indicador que para mí es lo más aproximado a la verdadera ganancia operacional de la compañía y nos permite comparar de forma equitativa a las compañías dentro de una misma industria. Con esa medida, así ya de, digamos, en ese estado tan puro, podemos hacer muchas otras cosas. Entonces, podemos preparar indicadores de, yo sentiría que de muchísima calidad. Entonces, y esto como para que me entiendan, voy a dar un ejemplo. Imagínense que una compañía tiene un EBITDA de 100 y la otra tiene un EBITDA de 80. Mientras que las dos pueden tener una utilidad operacional de 60. Entonces, un analista financiero diría, bueno, pero con la utilidad operacional las dos ganan 60, ganan lo mismo.
lo que hace el EBITDA es que al quitarle temas que son inclusive medidas que ni siquiera alteran la caja, como por ejemplo la depreciación y la amortización, le permite a un analista estimar también, los financieros usamos mucho estimadores, cuánto es la generación operativa de caja. Y ya con el EBITDA, como lo decía, de 100 y de 80, el analista dice, ok, las dos compañías ganan lo mismo en utilidad operacional, pero de pronto, al ser diferente su EBITDA, pues me siento más cómodo con una EBITDA de 100 a con una EBITDA de 80. Esto es lo que busca, en términos generales, el EBITDA, y es eliminar distorsiones creadas por la contabilidad. Los contadores necesitan trabajar reflejando la realidad financiera de las compañías, pero en algunos casos esa realidad financiera no es necesariamente la realidad desde el punto de vista del análisis financiero, es una realidad contable, ¿bien? Entonces, por eso nace este indicador. Ya con el EBITDA podemos hacer muchas cosas. Una de las cosas que podemos hacer que más me gusta es calcular la capacidad de pago de una compañía. La capacidad de pago de una compañía, el primer indicador que usamos es un indicador que lo llamo cubrimiento de intereses, que se calcula tomando el EBITDA sobre el gasto de intereses. Estamos asumiendo que el 100% del EBITDA se va a ir a pagar los intereses. Pero como lo dije antes, los financieros necesitamos estimadores. ¿Cómo hago para poder estimar que la compañía va a ser capaz de pagar su gasto de intereses? Una de las formas es tomando el EBITDA y diciendo, bueno, venga a ver, señor EBITDA, a ver si usted puede cubrir el gasto de intereses. En finanzas se usa mucho esto, específicamente cuando estamos hablando de capacidad de pago. Entonces, cuando estamos mirando préstamos bancarios, las entidades financieras miran esto para ver si le pueden prestar plata a una compañía y que esa compañía tenga capacidad de pago. ¿Por qué? Porque es que, y lo vamos a empezar a ver ya en profundidad a lo largo de la materia, es que la capacidad de pago de la compañía es la que determina su capacidad de endeudamiento. ¿Cómo así, Juan Pablo? Pues si usted se puede poner a pagar intereses y es capaz de pagarlos, pues es capaz de endeudarse. O sea, le puedo prestar si usted tiene capacidad de al menos pagarme el costo de la deuda, que es el gasto de intereses. No digamos el capital, digamos los intereses. Entonces fíjense que esto es supremamente valioso en finanzas y en lo que estamos estudiando, porque un indicador de capacidad de pago como este, cubrimiento de intereses, EBITDA sobre gasto de intereses, nos está diciendo qué tan amplia es la capacidad para pagar intereses de la compañía. Entonces viene la pregunta de siempre de un analista financiero, ¿qué tan grande debe ser? No hay una medida, no me puedo comprometer con decir debe estar por arriba de, pero piensen lo siguiente. Si el EBITDA, el 100%, lo voy a dedicar a pagar solamente una cosa, pues que esté en 1 es muy bajo. Porque es que dedicar todo el recurso operacional, toda esa ganancia aproximada operacional que se le evita, dedicarlo a pagar solamente el gasto de intereses en una vez es muy bajo. Entonces alguien va a decir, bueno, entonces ¿qué? 2 veces, o 3, o 4, no sé. Ya está en el aforo interior de cada uno de ustedes decidir qué es bueno y qué es malo en términos de capacidad de pago. Todo lo que puedo decir es que entre más grande es mejor. Y aquí piensen lo siguiente. Siempre que hablamos de cubrimientos, porque tenemos otras medidas de cubrimiento, los cubrimientos deben ser amplios, ¿sí? Deben ser lo suficientemente amplios para poder cubrirlo todo y que ojalá sobre. ¿Sí? Aquí es como cuando las mamás dicen es mejor que sobre y no que falte. Por supuesto, es lo mismo.
Acá es mejor que sobre y no que falte. Otro indicador importante que debemos tener presente en finanzas es la tasa efectiva de impuestos. ¿Por qué la tasa efectiva de impuestos tiene importancia? Porque la sola provisión no me está diciendo mucho. Y como a veces en los reportes financieros las compañías no me están reportando su gasto de impuestos, su verdadero gasto de impuestos, me toca calcularla con la provisión qué tasa de impuestos está asumiendo la compañía. ¿Cómo lo calculamos? Entonces la tasa efectiva de impuestos es igual a la provisión de impuestos sobre la utilidad neta antes de impuestos. ¿Qué quiero ver yo con este indicador? Quiero ver qué tan alta es la tasa impositiva. ¿Por qué quiero ver qué tan alta es la tasa impositiva? Porque me interesa saber si la compañía está pagando en exceso una alta cantidad de impuestos y eso qué le puede representar a la compañía en el futuro. Hay compañías que han debido retirarse del mundo de los negocios en Colombia porque en este país, lastimosamente, la carga impositiva es muy alta. ¿Sí? Yo no recuerdo bien los números, no los voy a inventar, pero recuerdo que hubo un estudio, me parece que de FENALCO o de la ANDI, en donde hicieron una demostración al gobierno donde las tasas impositivas son tan altas en este país que hace que invertir en él sea muy, muy poco atractivo. Y fíjense que eso se puede unir con lo que hemos hablado en otros espacios de el entorno económico, qué tan atractivo es invertir en Colombia, son altos los impuestos, sí o no, y los retornos, qué tal son altos, vale la pena, bien. Entonces, estos dos indicadores, EBITDA y tasa efectiva de impuestos, son importantes a la hora de terminar de hacer un análisis de nuestro estado integral de resultados. Por supuesto, faltan en este espacio, en los podcasts, no he hablado de los márgenes, el margen bruto, el margen EBITDA, el margen operacional, el margen neto, son los márgenes que debemos revisar y como todo buen margen debe ser amplio, ¿sí? Por favor revisen los videos, las cartillas que tenemos en clase para cómo se preparan esos márgenes y entender que entre más grande sea el margen, más rentable es la compañía. Pero no solamente es que sea más rentable, es cómo logró ser más rentable. Bien, eso es igual que adelgazar. ¿Sí? No es adelgazar, es cómo lograste adelgazar. Porque una cosa es que lograste adelgazar porque hiciste ejercicio, consumiste alimentos que te permitieron balancear tu dieta y qué sé yo, y te mantuviste así por 5 años. Y otra cosa es que te hiciste una cirugía y entonces te redujeron el tamaño de la barriga. Queridos, no es el qué, es el cómo. En finanzas ocurre lo mismo. ¿Sí? Necesito que entendamos que más allá del indicador es cómo llegaste a él. Más allá de que el margen sea alto o bajo, cómo llegaste a él. Tiene que ver con la gestión de la gerencia, tiene que ver con lo que ocurrió en el entorno y la gerencia no lo pudo administrar, por ejemplo, la pandemia, ¿sí? Esto se le sale de las manos a cualquiera, entonces, ¿pudo o no pudo? Y si pudo, ¿cómo lo hizo? Entonces, es importante entender que más allá del qué está el cómo, y eso es análisis financiero. Más allá del qué está el cómo. De lo contrario, lo que estamos haciendo es simplemente dando una descripción básica de cualquiera de los indicadores y ya está. Bien, hemos llegado al final de este programa. Estoy muy contento de compartir con ustedes por este espacio el conocimiento que tengo. Espero que puedan ver los videos, los ejercicios y la cartilla de explicación de los indicadores para que complementen su formación. No olviden que pueden enviarme preguntas, sugerencias, temas por mi cuenta de Twitter, @profesor Mejía. Estoy
interesado en tratar diversos temas y por supuesto que no olviden seguirnos en el canal de YouTube y así como han escuchado este podcast, no olviden que pueden escuchar otros más en nuestras redes sociales favoritas. Estamos en iTunes, en Deezer, en Spotify y en Google Podcast. Gracias por acompañarme, gracias por honrar mis palabras. Espero que mis palabras al igual hayan honrado su tiempo y hasta una próxima ocasión. Que tengan una excelente jornada.